Reciban un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a Audioteca Católica. Les habla su hermana y amiga Estefania Balota, administradora de este canal. Y enos aquí un día más para practicar la lección divina juntos. Aquí está esta servidora para acompañarte en este nuevo día, para meditar, orar y hacer propósitos con esta palabra que hoy nos propone la liturgia. Hoy, 9 de enero, estamos finalizando ya el tiempo de Navidad y te invito a que tengas a la mano tu Biblia, un cuaderno, un lápiz y busques un lugar tranquilo para que en los próximos 30 minutos estemos atentos y atentas a lo que Dios nos quiere revelar en este día. Recordemos que la palabra de Dios está viva, es eficaz, entra hasta lo más profundo de nuestro ser y lo transforma sin que nosotros nos demos cuenta. Solo requiere de parte nuestra la disposición y la perseverancia. Entonces pidámosle al Señor que nos dé su gracia para perseverar y siempre estar dispuestos y dispuestas a realizar esta práctica. Entonces, sin más preámbulos, teniendo tu Biblia a la mano, tu cuaderno, vamos a comenzar. Recuerda que es importantísimo que me apoyes con un dedito arriba, con un me gusta aquí en el video, para que así YouTube nos promueva a muchas más personas. Te invito a que comencemos con la oración. Oremos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, ven a mi corazón y enciende en mí el fuego de tu amor. Ayúdame a comprender la palabra de Dios que voy a leer para que pueda vivirla y transmitirla a los demás. Ilumina mi mente y mi corazón para que pueda conocer la voluntad de Dios y ponerla en práctica en mi vida. Guíame por el camino de la verdad y la justicia y protégeme del engaño y la tentación. Te lo pido en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Primer paso de la lección divina. Te invito entonces a abrir tu Biblia en el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículos del 45 al 52. Esta lectura es consecutiva a la lectura que hacíamos el día de ayer. Voy leyendo en voz alta mientras tú sigues la lectura desde tu Biblia. Después que se saciaron los 5.000 hombres, Jesús enseguida apremió a los discípulos a que subieran a la barca y se les adelantaron hacia la orilla de Betsaida mientras él despedía a la gente. Y después de despedirse de ellos, se retiró al monte a orar. Llegada la noche, la barca estaba en mitad del lago y Jesús solo en tierra. Viendo el trabajo con que remaban, porque tenían viento contrario, a eso de la madrugada, va hacia ellos andando sobre el lago, e hizo ademán de pasar de largo. Ellos viéndolo andar sobre el lago pensaron que era un fantasma, y dieron un grito porque al verlo se habían sobresaltado. Pero él les dirige enseguida la palabra y les dice: ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Entró en la barca con ellos y amainó el viento. Ellos estaban en el colmo del estupor, pues no habían comprendido lo de los panes porque eran torpes para entender. Bien, y en este primer paso de la lección divina, luego de haber leído por primera vez el texto, respondemos esta pregunta: ¿qué dice el texto? Para esto te invito a que releamos, subrayemos y extraigamos las partes más importantes para colocarlas allí en nuestro cuaderno espiritual y luego poderlas repasar más tarde. Entonces, vamos a hacerlo juntos. Bien, entonces vamos
a escudriñar un poco esta lectura de hoy, vamos a repasarla, vamos a extraerle los detalles. El primer punto que debemos tomar en cuenta es que después de la multiplicación de los panes del Evangelio de ayer, Jesús se pone obliga a los discípulos a subir a la barca. ¿Por qué Jesús hace eso? Por supuesto que Marcos no lo explica en el texto. El Evangelio de Juan nos dice lo siguiente: según lo esperaba la gente de aquel tiempo, el Mesías iría a repetir el gesto de Moisés que había alimentado al pueblo en el desierto. Por esto, ante la multiplicación de los panes, la gente concluye que Jesús debía ser el Mesías esperado, anunciado por Moisés. Podemos revisar Deuteronomio capítulo 18, versículos del 15 en adelante. Y quiso hacer de él un rey. Esta manifestación de la gente era una tentación tanto para Jesús como para los discípulos. Por esto Jesús los obliga a embarcar. Quería evitar que se contaminasen con la ideología dominante, pues la levadura de Herodes y de los fariseos era muy fuerte. Jesús mismo se enfrenta a la tentación por medio de la oración. Y es allí donde la lectura nos habla que Él despide a sus discípulos, pero Él sube al monte a orar. Marcos describe con arte los acontecimientos por un lado. Jesús sube al monte a rezar y por otro lado, los discípulos bajan hacia el mar y entran en la barca. Parece un cuadro simbólico que prefigura el futuro. Es como si Jesús subiese ya al cielo, dejando a los discípulos solos en medio de las contradicciones de la vida, en la frágil barquita de la comunidad. Era de noche. Ellos estaban en alta mar, todos juntos en la pequeña barca, queriendo avanzar, remando, pero el viento era contrario. Estaban cansados, ya era el amanecer, es decir, era de madrugada entre las 3 y las 6 de la mañana. Y en el tiempo de Marcos las comunidades eran como los discípulos. Noche, viento contrario, no consiguen nada y a pesar de todo el esfuerzo que hacen, Él estaba presente y fue hacia ellos. Pero las comunidades, al igual que los discípulos de Maús, no reconocen a Jesús. En tiempos de Marcos, en torno al año 70, la pequeña barca de las comunidades se enfrentaba con un tiempo contrario, tanto de algunos judíos convertidos que querían reducir el misterio de Jesús a profecías, y la figura del Antiguo Testamento como de algunos paganos convertidos que pensaban que fuera posible una cierta alianza de fe en Jesús con el imperio. Marcos trata de ayudar a los cristianos a que respetasen el misterio de Jesús y que no reluciesen a Jesús en sus propios deseos e ideas. Jesús llega caminando sobre las aguas del mar y esas aguas del mar representan las aguas de la vida. Ellos gritan porque tienen miedo, porque piensan que se trata de un fantasma, nos dice la lectura. Como en la historia de los discípulos de Maús, Jesús hace como que quiere seguir adelante, pero el grito de los discípulos hace que cambie de rumbo. Se acerca y dice: ánimo, no tengan miedo, soy yo. Aquí de nuevo quiere conocer. Aquí
en este espacio, en este versículo, de nuevo, quien conoce la historia del Antiguo Testamento nota que recuerda algunos hechos muy importantes. El primero de ellos recuerda que la gente protegida por Dios atravesó sin miedo el Mar Rojo. Recordemos esa escena. Y recuerda cómo Dios, al clamor de Moisés, declaró varias veces su nombre, diciendo, soy yo. Revisemos Éxodo capítulo 3, versículo 15. Luego recuerda además el libro de Isaías, que presenta la vuelta del exilio como un nuevo éxodo, en el que Dios aparece repitiendo numerosas veces, soy yo, soy yo. Revisemos Isaías 42, 8, 43, 5, 44, 6, 45, 5. Todos esos capítulos de Isaías contienen los detalles que estamos mencionando. Esta manera de evocar el Antiguo Testamento, de usar la Biblia, ayudaba a las comunidades a percibir mejor la presencia de Dios en Jesús y en los hechos de la vida. No tengan miedo fue la expresión de Jesús. Jesús sube a una barca y el viento se detiene. Pero el espanto de los discípulos, en lugar de terminar, aumenta. El evangelista Marcos hace un comentario crítico y dice, pues ellos no habían entendido lo de los panes. Su corazón quedaba totalmente cerrado. La afirmación corazón cerrado evoca el corazón endurecido del faraón en Éxodo 7 y del pueblo en el desierto que no querría escuchar a Moisés y pensaba solamente en volver a Egipto, donde había pan y carne a saciedad. Entramos al segundo paso de la lección divina, que es la meditación. ¿Qué me dice el texto? Luego de haber revisado el texto y escudriñado entre las notas que tomamos en cuenta en el paso anterior, aquí vamos a traer el texto a nuestra vida. Vamos a revisar ese texto de acuerdo a mis comportamientos, a lo que yo pienso de Jesús, a cómo me relaciono con Él. Entonces vamos a irlo haciendo paso a paso, te voy acompañando y te voy presentando unos tips o unos puntos que he considerado para mi meditación personal para ayudarte un poco a que hagas la tuya. Bien, aquí tenemos los tres aspectos, vamos a ir comentando uno por uno e ir revisando y meditando en nuestra vida. El primero, apremió a sus discípulos a que subieran a la barca. Jesús apuró a sus discípulos, vamos, vamos, a subir a la barca. Acababan de presenciar un grande prodigio. Jesús multiplicó los panes y todos querían llevárselo para proclamarlo rey. Sin embargo, Jesús deseaba todo lo contrario a este tipo de reconocimientos. Él rechazaba la gloria mundana. Aleja a los apóstoles de la tentación de buscar premios y poderes terrenales. Preguntémonos tú y yo, a la luz de este detalle, cuando realizo una obra buena, ¿espero recibir premios y recompensas? ¿Algún reconocimiento? ¿Me molesta cuando no me agradecen o reconocen lo que hago por los demás? ¿Me interesa publicar y hacer evidente el bien que hago? Sí, queridos hermanos, a veces nos sentimos desmoralizados o entristecidos porque no
toman en cuenta lo que hacemos, el esfuerzo que hacemos por otros. Vemos que las personas no son agradecidas y eso nos incomoda. Eso a veces nos frena de seguir haciendo el bien. Y hoy Jesús nos muestra todo lo contrario. Jesús aparta a sus apóstoles justamente del reconocimiento, de esa gloria mundana, porque le habían dado de comer a 5.000 personas y de gratis. Y pues la gente estaba tan agradecida, tan eufórica, que querían proclamarlo rey y querían elogiar a sus apóstoles, que habían sido los que habían distribuido el alimento entre toda la gente. Pero Jesús huyó de ese reconocimiento. A él no le interesa buscar premios ni poder terrenal, todo lo contrario. Y entonces aparta a los discípulos de allí. Por eso es que debemos comparar con nuestra actitud, cómo es nuestra actitud cuando hacemos una obra buena. Segundo aspecto, el viento les era contrario. Jesús despide a la multitud y se retira a orar. El amor de su Padre es la única recompensa por el bien realizado. Jesús había finalizado de hacer un bien y va a orar. Busca el amor del Padre. Esa es su recompensa. Al enterarse de que sus discípulos se encuentran en dificultad, irrumpe su oración para ir a auxiliarlos. Así pasa de la oración a la acción. Preguntémonos tú y yo, ¿qué actitudes adopto en los momentos difíciles cuando los vientos son contrarios? Cuando sé que alguien enfrenta tentaciones o problemas, ¿sé acudir en su ayuda y tenderle una mano o prefiero ignorar la situación y seguir en mis cosas? Tercer aspecto. Jesús subió a la barca con ellos y se calmó el viento. En un anuncio se lee, cuando estés triste, llora. Pero la doble L de la palabra llorar está tachada. Los discípulos están aterrorizados. La tempestad amenaza con hundirlos y aparte de todo esto, cuando Jesús se presenta, parece un fantasma. A veces no percibimos a Dios con claridad en nuestra vida. Dios siempre está presente, aunque quizá no de la manera que esperamos. Él siempre nos dice, ánimo, soy yo, no teman. En los momentos de tormenta y de crisis, Jesús invita a subir a la barca. Y vuelvo a la expresión de arriba. Cuando estés triste, cuando estés atribulado, llora, pero quítale la doble L y queda la palabra ora. Ora. Busca descubrir su presencia misteriosa y confía. La calma llegará pronto. Entonces preguntémonos, ¿cuánto tiempo dedico a orar e invitar a Jesús a mi barca? Tercer paso de la lección divina, la oración. Ahora, después de haber terminado la meditación, le respondo al Señor con una oración. Oro. ¿Qué me hace decir el texto? Te invito a que ores conmigo en este momento. Te voy a compartir mi oración y luego te invito a que la escribas en la casilla de comentario. Escribe tu oración, además de en tu cuaderno espiritual, la compartas ahí en la casilla de comentarios. Oremos. Padre bueno,
Haz que cuando haga el bien a los demás busque solo tu gloria y no el reconocimiento humano. Concédeme la fortaleza para seguir remando en la barca de mi matrimonio y de mi vocación, incluso cuando las tempestades arrecien. Dame siempre tu paz. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuarto paso de la lección divina, la contemplación. ¿Qué me hace sentir y ver el texto? Es momento de permanecer en silencio, dejando que la palabra de Dios que hemos meditado y orado resuene en nuestros corazones. Sintámonos acompañados por su amor que nos envuelve y nos da una gran paz. Es momento de entrar en esa lectura y contemplarnos allí con Jesús, en esos personajes. Estamos en esa barca, estamos pasando esa tempestad y vemos al Señor caminar sobre las aguas. ¿Qué sentimos? ¿Qué me hace sentir este texto? ¿Qué me hace ver? ¿Cuán débil soy? ¿Cuánto necesito de Jesús? Contemplemos en silencio. Y llegamos al quinto paso de la lección divina, paso muy importante para finalizar la lección, el propósito o el compromiso. Y bien, no podemos finalizar esta lección divina sin hacer un propósito de vida y preguntarnos a qué me está invitando Jesús con este evangelio de hoy. ¿Qué he descubierto que el Señor me está invitando a cambiar? Y de acuerdo a lo que hemos meditado, podríamos enfocarlo en varias cositas. La primera, ¿cómo está mi deseo de ser reconocido? Mi deseo de que me aplaudan cuando hago una obra buena. Si descubro que esa es mi debilidad, que me molesto cuando no me toman en cuenta, cuando no me agradecen y busco la gloria mundana, pues hermano y hermana, hagamos el propósito de abandonar esos deseos y de pedirle al Señor que nos dé la gracia de arrancarlos de nosotros. Que nuestra verdadera gloria sea el orarle a Dios, el agradecerle a Dios por lo que hemos podido hacer. Fíjense que eso es lo primero que hace Jesús luego que le da de comer a la gente. No busca la gloria de la tierra, sino que busca el encuentro con Dios, busca la gloria del cielo, el estar a solas con Dios. Esa es su recompensa. Y allí es donde todos debemos buscar nuestra recompensa. Por eso, hacia allí va enfocado mi propósito. Buscar mi recompensa en la oración, en estar a solas con Dios. Luego meditábamos sobre los vientos contrarios, los problemas de la vida, las tentaciones. ¿Qué hago en esos momentos de la vida cuando se me presentan estas situaciones? ¿A quién acudo? ¿Me desespero? ¿Siento miedo? ¿O tengo confianza en el Señor? Y por otro lado, cuando veo a otras personas que están pasando dificultades, ¿las ignoro? Entonces, si esa es mi situación, hagamos el propósito. Debo hacer el propósito de cambiar, de ser más presta a ayudar al otro en su situación de vida. Aún yo esté ocupada en mis cosas, saber dejar las cosas, como hizo Jesús. Jesús estaba orando, pero visualizó a sus apóstoles, a sus discípulos que estaban en peligro. Y él inmediatamente
deja la oración y acude a ellos. Eso nos da una señal. Oración y acción van de la mano. No podemos ignorar lo que debemos hacer por estar encerrados solamente en la oración. La oración también se convierte en acción. Entonces, hacia allá también tenemos que enfocar nuestro ser cristianos. Y luego vemos cómo Jesús sube a la barca y les dice ánimo. Y ese ánimo, hermanos y hermanas, nos viene nada más y nada menos de el buscar de Dios, el buscar de Jesús en la oración, de estar en su presencia. Allí todo viento, toda tempestad se calma. Hoy jueves eucarístico, frente a la presencia eucarística de Jesús, todos los males, todas las tempestades se calman. ¿Por qué? Porque está la presencia de Jesús allí. Entonces, ¿cuánto tiempo dedico para orar y para invitar a Jesús a que suba a la barca de mi vida y calme mis tempestades? Hoy vamos a hacer ese propósito de visitar el Santísimo, de estar allí en su presencia y decir, Señor, calma las tempestades de mi vida. En ti confío y sintámonos invadidos, inundados de esa gran paz que solo nuestro Señor nos puede dar. Allí tenemos la presencia viva de Jesús en esa sagrada hostia. No perdamos la oportunidad. Vayamos a visitarle. Bien, y hemos finalizado por el día de hoy la práctica de la Lección Divina. Gracias por haberte quedado conmigo hasta este momento. Te recuerdo que es importante que compartas el video en tus redes sociales entre tus amistades y familiares, porque probablemente entre ellos habrá alguien que esté buscando de la palabra de Dios, acercarse a la palabra y no sabe cómo hacerlo. Y tú puedes ser ese instrumento de Dios para llevarlo a él o a ella a la palabra. También el dedito arriba, apóyame con el dedito arriba aquí abajo en el video para que así YouTube nos dé a conocer a muchas más personas. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas los videos que estaré subiendo al canal con frecuencia. Nos ponemos bajo el amparo de nuestra Madre, especialmente en este día 9 de enero. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, cuida de todos nosotros, especialmente de todos nosotros los venezolanos, Madre. Elevemos hoy una plegaria, ofrezcamos el Santo Rosario a la Virgen María y oremos mucho por la situación aquí en Venezuela, porque son días decisivos, son días de mucha tensión y que nuestra barca está teniendo tempestades, pero solo a través de la oración y de invitar a Jesús a nuestra barca podemos conseguir nuevamente calmar la tempestad y que vuelva la paz. Aún en medio de la tormenta tenemos paz porque vamos con Jesús. Señor, bendice a Venezuela, bendice a todos los que estamos luchando por la justicia, por la paz y por la verdad. Y te digo, hermano y hermana, hasta mañana, si así Dios lo permite, que tengas un excelente día, unidos en oración. Dios te bendiga.